Imagina esto. Saliste solo para estirar las pernas, sentir el olor del bosque, caminar por una trilita sencilla que conocías desde niño. No era para hacer nada de más. Un paseo rápido, sin mochila, sin comida, sin equipo. Apenas la ropa del cuerpo y la sensación de que volverías antes del atardecer. Pero ahora, de repente, estás parado, rodeado por un mar de hojas, troncos y sombras que se repiten igualmente en todas las direcciones. No reconoces nada, no escuchas nada familiar. Solo tú, respiración acelerada y el peso silencioso da idea de que algo salió muy mal. Lo primero que tu cuerpo quiere hacer es correr. El corazón se dispara, tus manos tiemblan, tus pies quieren caminar en cualquier dirección, como si moverte por impulso pudiera mágicamente devolverte para casa. Pero esta urgencia es exactamente lo que destruye la mayoría de las personas que se pierden. Ya hubo casos de gente que desapareció a menos de 5 metros del sendero original, simplemente porque se dejaron llevar por el pánico y caminaron en el rumbo opuesto. Por eso, lo que voy a decirte ahora es crucial. Detente. Existe una técnica sencilla, casi infantil, pero que salva vidas porque obliga a la mente a recuperar el control. Se llama ESAON y funciona como un ancla cuando tu instinto quiere asumir el mando. El primer paso es el E, estaciona, para, congela el impulso, respira. El segundo paso es el S, siéntate. Parece absurdo sentarte en medio del bosque justo cuando notas que estás perdido, pero es ahí donde ocurre la magia. Cuando obligas tu cuerpo a quedarse quieto, tu mente deja de correr en círculos. La frecuencia cardíaca baja, tu ansiedad retrocede y el caos dentro de tu cabeza empieza a abrir espacio para la lógica. Si por suerte cargabas algo en los bolsillos, una barrita energética, un puñado de nueces, cualquier cosa, viene el A de aliméntate. No es para saciar el hambre, es para garantizar que tu cerebro tenga calorías suficientes para tomar decisiones lúcidas. Solo. Después de eso viene el O, observa, gira lentamente, mira arriba, mira lejos. ¿Hay un cerro conocido? ¿Un árbol distinto? ¿Un sonido de agua? ¿Un claro más iluminado? Ordena mentalmente lo que ves. Dibuja un mapa imaginario. Finalmente, el N. Navega. Pero solo cuando estés seguro de que elegiste un rumbo, y no cuando el pánico te empuja. El vaquero sobreviviente siempre dice que sobrevivir no es un teste de valentía, ni un concurso de fuerza. Es un juego de control interno. La selva no perdona. Impulsos. La mata no negocia con el miedo. Aquí, cada decisión precipitada es un boleto directo para o desaparecimiento total. Si este conocimiento puede salvarte algún día, imagina lo que aún falta por aprender. Suscríbete ahora y acompaña cada paso de esta serie. Tu preparación puede convertirse en tu mejor herramienta cuando todo salga mal. Y aunque suene duro, aceptar que estás perdido es o primeiro paso real para salir vivo. Aceptar que estás perdido no es una derrota, es o ajuste, necesario para sobrevivir. Una vez que tu mente se estabiliza, la realidad se vuelve más clara y paradójicamente más dura. A esta hora, el sol empieza a caer detrás de las copas altas y cualquier sensación de seguridad desaparece, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de ti. Es en este momento que muchos cometen el error más grave, seguir caminando cuando la noche se aproxima. La selva, el bosque, la mata, como quieras llamarlo, se transforma por completo cuando oscurece. Los simios, que durante el día parecía apenas un camino confuso, a noite se convierte en un laberinto vivo, lleno de sombras engañosas, raíces que se entrelazan como trampas y sonidos que se multiplican y distorsionan. La falta de luz hace que tu orientación se evapore, tu percepción se vuelve lenta, tus pasos inseguros, tus decisiones impulsivas. Andar de noche no es solo un desperdicio de energía, es una invitación al desastre. Y aquí hago una pausa para decirte algo importante antes de seguir. Si no, conocimiento puede salvarte algún día. Imagina lo que aún falta por aprender. Suscríbete ahora y acompaña cada paso de esta serie. Tu preparación puede convertirse en tu mejor herramienta cuando todo salga mal. De vuelta a oscuridad que te rodea, la noche no es tu aliada. Incluso depredadores que jamás viste durante el día comienzan a moverse con naturalidad en la penumbra. Ellos nacieron para ese ambiente. Tú no. Su ventaja es total. Por eso, el vaquero sobreviviente repite desde hace años que la noche en la mata es un periodo de resistencia, no de desplazamiento. Entonces, si no debes caminar y tampoco puedes dormir profundamente, ¿qué te queda? Te queda encontrar un punto donde pasarás las próximas horas,
Un lugar que funcione como tu pequeña trinchera improvisada. No será cómodo, no será seguro, no será relajante. Será lo que es, un refugio temporal para evitar lo peor. La primera regla para elegirlo es evitar espacios abiertos. El viento y la humedad pueden robarte el calor más rápido que el propio suelo. Un barranco, una roca grande, un árbol caído con buena estructura, cualquier cosa que pueda bloquear al menos una parte del viento ya representa una ventaja. No estás buscando lujo, estás buscando minimizar daños. Cuando encuentras ese rincón, algo cambia dentro de ti. No es exactamente calma, pero es como si un pedazo del caos inicial se acomodara. Ahora tienes un propósito: resistir hasta que el sol vuelva a existir. El vaquero sobreviviente costuma decir que, en las selva, la noche no es una pausa, es una prueba silenciosa, y quien la enfrenta sin estrategia termina pagando el precio que la mata cobra a los imprudentes. La oscuridad avanza, el frío acompaña, y tu próxima decisión será crucial para llegar con vida o amanecer. La oscuridad ya se instaló por completo. No hay vuelta atrás. Cada sombra parece más grande de lo que realmente es. Cada sonido parece más cercano. Cada movimiento del viento parece una presencia observándote. Es natural. Cuando la vista falla, los otros sentidos intentan compensar, y el miedo usa eso para pintar monstruos donde solo hay ramas. No te culpes. Cualquier pessoa, incluso entrenada, siente esa presión. Lo importante es no dejar que te domine. Con tu rincón elegido, comienza la siguiente etapa: preparar el terreno. Parece algo pequeño, pero decidir cómo vas a pasar la noche, aunque sea una noche miserable, puede determinar si despertarás con energía suficiente para continuar la lucha por la mañana. La mata quita calor, quita fuerzas y quita claridad mental, y por eso te exige que pienses con anticipación. El vaquero sobreviviente siempre recuerda algo que la mayoría ignora. El suelo es tu enemigo silencioso. Puede parecer firme, incluso acogedor comparado con la oscuridad alrededor, pero absorbe tu calor corporal como una esponja absorbe agua. Si te sientas directamente sobre él, en pocos minutos estarás temblando y en pocas horas podrías entrar en hipotermia sin darte cuenta. Entonces, el primer paso esencial es limpiar el suelo, no para acostarte, sino para prepararlo. Usa un palo, una rama larga o tus manos, pero siempre que puedas evita tocar lo desconocido directamente. Hojas secas, nidos de insectos, espinas escondidas. Mover todo eso con un palo reduce riesgos. Al dejar el barro expuesto, ya puedes construir la barrera que te separará del frío. No necesitas perfección, necesitas volumen. Junta hojas secas, pasto, pedazos de corteza, ramas finas. Lo que encuentres. No pienses en estética, piensa en aislamiento. 15, 20, 30 centímetros de material entre tú y el suelo pueden ser la diferencia entre pasar una noche difícil o pasar una noche peligrosa. Mientras trabajas, algo curioso acontece. Tu mente vuelve a funcionar. Crear un espacio, aunque rudimentario, te devuelve una fracción de control, de propósito. Esa sensación mínima pero real es lo que evita que la desesperación tome conta. Y sobrevivir es, acima de todo, administrar a propia cabeza. Cuando termines el aislamiento, llega el momento de crear pequeñas canaletas alrededor. No sabes si va a llover, y si llueve, el agua buscará siempre el punto más bajo, tu cuerpo. Con un simple palo puedes cavar líneas alrededor de tu cama improvisada, permitiendo que el agua haga un desvío en lugar de inundarte. Es un trabajo rápido, pero que puede salvarte de una madrugada caótica. A esa altura, la noción del tiempo se pierde. Todo es negro, todo es silencio, un silencio tan profundo que a veces parece un sonido. Pero por más extraño que suene, estás mejor de lo que piensas. Tienes un punto fijo, tienes un plan y tienes el mínimo de protección. Y eso en la mata ya te coloca varios pasos adelante de quienes se entregan al pánico. El vaquero sobreviviente dice que sobrevivir no es dominar la selva, sino convivir con ella sin que te destruya. Y esta noche será tu primera aula real. Cuando te acuclilles sobre tu colchón improvisado, sentirás el frío igual, sentirás el miedo igual, pero ya no serás una persona perdida corriendo sin rumbo. Ahora eres alguien que sabe que la noche es solo una parte del camino, no el final del mismo. La oscuridad te rodea, pero la decisión ya está tomada. A partir de aquí, solo te resta resistir. La noche avanza como si quisiera apagarte por dentro. No es solo el frío, aunque le corta como una lámina fina, ni los sonidos, aunque cada crujido parezca un paso acercándose. Es la sensación de que el tiempo dejó de tener forma. Minutos y horas se confunden, y tú apenas puedes distinguir si tu respiración es lenta por cansancio o rápida por miedo.
Acuclillado en tu pequeño nido de hojas, aprendes en cuestión de minutos algo que muchos jamás entienden. No se duerme de verdad en la selva cuando estás perdido. Se sobrevive en fragmentos de sueño, pequeños lapsos de semiconciencia que se rompen cada vez que una rama cae, que el viento muda de dirección, que un insecto roza tu piel. Es un descanso quebrado, casi cruel, pero suficiente para evitar que tu mente colapse por completo. El vaquero sobreviviente siempre insiste en que la noche no es una oportunidad de recuperación, sino un periodo en el que debes preservar tu energía y tu integridad. Y es justamente eso lo que estás haciendo, aunque no parezca. Cada minuto que no gastas caminando, cada decisión de permanecer inmóvil, cada respiración controlada es una inversión que puede mantenerte vivo hasta el amanecer. A veces en la penumbra, tu cerebro juega contigo. Empieza a imaginar formas humanas donde solo hay arbustos. Atribuye intención a sons que no significan nada. El miedo, en la oscuridad, gana rostros. Y aquí entra algo que pocos saben manejar. Necesitas distinguir entre el peligro real y el imaginario. O peligro imaginario te agota, o real te destruye. Tu trabajo es reconocer ambos sin ceder a ninguno. Con el paso de las horas, descubres que la supervivencia no es física, es mental. El cuerpo aguanta más de lo que la mente cree. Por eso, muchos que se pierden en la mata no mueren por falta de condiciones, sino por decisiones desesperadas tomadas o presión emocional. Para evitar esa espiral, debes adoptar una postura de vigilante tranquilo, los ojos semicerrados, la espalda apoyada contra algo firme, el oído atento pero no paranoico. No estás ahí para vencer la noche, estás ahí para no dejar que la noche te venza. De vez en cuando, un son más fuerte rompe el silencio y tu corazón salta. Podría ser un animal pequeño, podría ser apenas una rama, que cede ante el peso del viento. No te muevas, no grites, no enciendas nada si por milagro tuvieras cómo hacerlo. Solo escucha, o instinto humano de hacer algo, el que arruina a muchos. En esta fase la inacción inteligente es tu mayor aliada. A cada pequeño lapso de sueño te sobresaltas, como si tu propio cuerpo te lembrara que no estás seguro. Y aunque sea extenuante, es normal. Es lo que pasa con cualquiera que enfrenta la mata sin protección. Incluso personas experimentadas describen estas madrugadas como una batalla silenciosa contra uno mismo. Pero entre el miedo y el cansancio, algo empieza a cambiar. Lentamente, casi imperceptible, el frío se vuelve menos intenso. El viento pierde un poco de fuerza, y un tono gris, suave y distante, comienza a insinuarse entre las ramas más altas. Es la señal que has esperado por horas interminables. El amanecer está llegando. Y con la luz podrás pensar de nuevo. Podrás decidir si continúas con la técnica, si buscas agua, si sigues un valle, si te mantienes en el lugar. Pero nada de eso importa todavía. Ahora, lo único que importa es que has vencido la parte más brutal de estar perdido. La primera noche. El vaquero sobreviviente siempre repite que quien soporta la madrugada tiene más chance de soportar el día. Y tú, aún temblando, aún sucio, aún alerta, acabas de demostrar que puedes continuar. El sol está por nacer, y con él, las decisiones que definirán tu destino. El amanecer no llega de golpe. Primero aparece como un respiro tenue, un gris tímido que empuja la oscuridad sin fuerza suficiente para vencerla. Después, lentamente, el bosque empieza a despertar con un murmullo suave, insectos que vuelven a cantar, ramas que crujen sin misterio, pájaros que anuncian que sobreviviste a lo peor. Es extraño, pero en medio de tu cansancio te invade una mezcla de alivio y vulnerabilidad. La luz no solo revela el entorno, revela tu estado real. Tus músculos están rígidos, tus manos frías, tus ojos secos. Sientes aheno, poeira en cada parte del cuerpo. Tu mente parece flotar entre lo real y lo que imaginaste durante la noche. Pero hay algo más importante que todo eso. Ainda estás vivo, e eso significa que la sobrevivencia continúa. El vaquero sobreviviente siempre explica que el primer amanecer después de perderse es una especie de reset brutal, no porque te haga sentir bien, sino porque te obliga a enfrentar la verdad del terreno que la noche ocultaba. Ahora, por primera vez, puedes observar todo lo que te rodea sin que la mente invente peligros extras. Lo primero que debes hacer no es caminar, no es correr, no es gritar, es evaluar. Mira con calma a tu alrededor. ¿Cómo está tu refugio improvisado? ¿Hay señales de animales que pasaron cerca? ¿Tu colchón de hojas sigue intacto o fue aplastado por algo más pesado que tú? Pequeños detalles te dicen mucho sobre dónde estás y qué tan seguro estás realmente. Cuando te levantas, tu cuerpo protesta. Los músculos duelen, los pies están torpes y tú sí estoy
Equilibrio parece el de alguien que no duerme hace días, pero no fuerces nada. Cada movimiento rápido desperdicia energía y como el vaquero sobreviviente repite constantemente. La sobrevivencia es un juego de conservación, no de acción. Antes de pensar en moverte, necesitas decidir. ¿Seguirás con el protocolo ESA-ON desde el principio, ahora con luz suficiente para orientarte, o vas a permanecer en el mismo lugar esperando ser encontrado? Ambas opciones tienen riscos. Ambas opciones tienen lógica. Y ambas deben ser pensadas como a frieza que solo a luz matinal permite. Si decides fijar posición, es decir, quedarte donde estás, tendrás que mejorar tu refugio, procurar agua cercana y hacerte visible para un potencial rescate. Si decides navegar, debes hacerlo con inteligencia, sin correr, sin desperdiciar energía y sin perseguir falsos atajos. Pero antes de tomar esa gran decisión, hay una regla universal de la sobrevivencia que no puedes ignorar. Identificar agua, no para beber inmediatamente. Ainda no, sino porque el agua dicta vida, orientación, rotas y hasta señales de presencia humana. La luz de la mañana te ofrece algo que la noche nega. Perspectiva. Puedes ver desniveles, puedes notar inclinaciones del terreno, puedes identificar dónde el bosque se abre más y dónde se cierra como un muro vegetal. Y es justamente esta observación inicial lo que separa el sobreviviente improvisado del sobreviviente consciente. Tu estómago comienza a roncar. Es normal. Pero por más que a fome te presione, no es hora de procurar comida. Esa búsqueda para quien no tiene experiencia es una trampa energética. A sede te preocupa, pero sabes que aún puedes resistir algunas horas. Por eso tu enfoque ahora debe ser uno solo. Decidir tu próximo movimiento con calma absoluta. Mientras el sol sube, tu sombra se alarga sobre el colchón de hojas que te acompañó anoite. Parece una metáfora involuntaria. Ahora, finalmente, estás viendo las consecuencias de tus actos y el peso de tus decisiones. No es más solo miedo y oscuridad, es responsabilidad. El vaquero sobreviviente dice que el amanecer no te salva, te expone. Y a partir de este momento será tu mente, no la luz, la que decidirá si encuentras el camino de regreso o te adentras aún más en la incertidumbre. Respira hondo. La segunda fase de la sobrevivencia está por comenzar. La claridad completa del día finalmente te rodea. El sol, aunque todavía suave, ilumina cada rincón del bosque, revelando un escenario que parece al mismo tiempo familiar y completamente extraño. Aquello que durante la noche era un monstruo imaginario, ahora es apenas un tronco caído. El som que te mantuvo en alerta durante horas era solo una rama movida por el viento. Aún así, la sensación de vulnerabilidad no desaparece, solo cambia de forma. Ahora viene una de las etapas más delicadas de toda la experiencia: decidir qué hacer con el nuevo día. Para quien está perdido, amanecer tras dos caminos, moverse o permanecer. Y ambos cargan consecuencias serias. Antes de elegir, debes volver a la técnica que te mantuvo vivo hasta ahora. Esa aún no termina cuando el sol aparece. Se reinicia. Primero, te quedas quieto unos instantes. Luego, te sientas y observas tu alrededor como si fuera un mapa vivo. Entonces, evalúas tu condición física. ¿Tienes fuerzas reales para caminar? ¿O la noche te desgastó más de lo que pensabas? Solo después surge la O de observar nuevamente, pero esta vez con luz suficiente para interpretar señales que la oscuridad ocultaba. El vaquero sobreviviente siempre insiste en que moverse solo es válido si tienes un rumbo razonable, no una intuición vaga. Muchos desaparecen porque creen que sienten la dirección correcta. Pero la mata no se rige por sensaciones, se rige por lógica, geografía y paciencia. Mientras exploras visualmente el entorno, comienzas a notar detalles nuevos. Una ligera inclinación del terreno hacia el este, un grupo de árboles más altos que podría señalar una zona de humedad, un valle distante que parece más abierto que el resto del bosque. Detalles así pueden representar una oportunidad o una trampa. Si decides permanecer en el lugar, debes aceptar que tu día estará centrado en perfeccionar tu pequeño refugio, aumentar tu visibilidad para posibles rescatistas y buscar una fuente cercana de agua para asegurar la sobrevivencia prolongada. Permanecer tiene una lógica clara. Quien está perdido pero cerca de trillas usadas es encontrado con más facilidad si no se aleja aún más. Pero si decides caminar, debes hacerlo con una estrategia rígida. Nunca hacia arriba sin razón. Subir consume energía. Nunca hacia un bosque más cerrado. Reduce tu visión y aumenta riesgos. Lo ideal, como comenta el vaquero sobreviviente, es buscar señales de agua, porque el agua es una guía natural. Riachuelos llevan a ríos. Ríos llevan a zonas habitadas y zonas habitadas llevan a rescate. La naturaleza al final tiene caminos propios.
Tú solo necesitas encontrarlos. Mientras reflexionas sobre tu siguiente paso, intentas escuchar algo más profundo que los sonidos del bosque, tu propio estado mental. El cansancio puede mentir, el miedo puede empujar, la impulsividad puede arruinar todo lo que conseguiste hasta ahora. Por eso, antes de hacer cualquier cosa, bebes saliva, respiras hondo y sientes el peso del aire frío entrando en tu pecho. Esta simple pausa humilde y silenciosa es lo que separa la decisión correcta del desastre. La luz ya está firme, tu sombra se acorta cada vez más. El bosque parece observarte, esperando ver qué harás. Una coisa es cierta, ya no eres la misma persona que se acurrucó entre hojas durante la madrugada. Ahora entiendes que la sobrevivencia no es heroísmo, es humildad. Y saber elegir entre moverse o permanecer es una de las decisiones más importantes de toda tu vida. No hay melodrama, no hay música de fondo. Solo tú, la selva y el peso de tu próximo paso. Sea cual sea tu elección, será ella la que definirá cómo comienza tu segundo día perdido. Después de largos minutos evaluando, sopesando posibilidades y enfrentando tus propios temores, finalmente tomas una decisión. Moverte. No porque quieras caminar, no porque te sientas fuerte, sino porque percibes algo que podría ser tu mejor guía en este laberinto verde. Un leve descenso del terreno. El vaquero sobreviviente siempre recalca que el agua es la columna vertebral de la orientación en áreas naturales. Donde hay pendiente, hay flujo. Donde hay flujo, hay vida. Y donde hay vida, casi siempre hay presencia humana. Antes de dar tu primer paso, vuelves a repasar mentalmente tus reglas. Caminar despacio, sin correr. Observar cada 10 o 15 pasos. Ahorrar energía a cada movimiento. Evitar riscos innecesarios. La mata no perdona los impulsos. Es paciente, silenciosa y poderosa. Si te apresuras, ella te toma. Mientras avanzas, el bosque cambia sutilmente. La humedad aumenta, las hojas del suelo se vuelven más blandas, el aire más fresco. Todos esos son señales positivos. No escuchas agua todavía, pero la naturaleza te habla de otras formas. La inclinación del terreno se hace más evidente, formando un corredor natural entre árboles que parecen inclinarse en una dirección específica. Es como si la selva quisiera mostrarte un camino sin revelarlo del todo. Caminas con cautela. A cada paso el silencio es tu aliado y tu enemigo. Te mantiene concentrado, atento, pero también te obliga a escuchar pensamientos que no querías enfrentar. ¿Qué pasa si eliges el rumbo equivocado? ¿Qué pasa si te alejas más de los rescatistas? ¿Qué pasa si no encuentras agua antes del atardecer? No hay respuestas. Y sobrevivir significa avanzar incluso sin ellas. En momentos como este, el vaquero sobreviviente siempre dice que la mente es el verdadero terreno que debes dominar. El bosque es solo el escenario. Quien se pierde definitivamente no es quien deja de encontrar el camino, es quien deja de controlar la cabeza. Después de casi una hora de caminata lenta y deliberada, oyes algo. Al principio crees que es tu imaginación, un eco inventado por el cansancio, pero luego se repite, suave y rítmico. Un murmullo distante, casi imperceptible. Te detienes. Cierras los ojos. Inclinas la cabeza. Sí, ahí está. El sonido del agua. No es un río grande. No tiene la fuerza de un caudal ancho. Es un goteo constante, tal vez un riachuelo, tal vez una filtración entre rocas, pero no importa. Es un punto de vida en medio de un territorio indiferente. Te aproximas con ilons. Cuidado porque la euforia también es peligrosa. Cuando te emocionas pierdes lógica. Cuando aceleras cometes errores. Y un resbalón, una caída, una torcedura, cualquiera de esos detalles, puede transformar un día difícil en un día fatal. El bosque empieza a abrirse ligeramente, y entre raíces gruesas y piedras cubiertas de musgo, lo ves. Un hilo de agua, transparente y tímido, corriendo entre la vegetación. Es pequeño, pero es suficiente. Lo primero que sientes no es alivio, es gratitud. Gratitud por haber tomado la decisión correcta. La tentación inmediata es beber. Tu boca está seca, tu garganta áspera, tus labios partidos, pero te detienes. El vaquero sobreviviente repite una y otra vez: agua hay que tratarla con respeto. Nunca bebas sin pensar. Observas el flujo. Si el agua se mueve, si es clara, si no hay animales muertos cerca, si no huele extraño, es una buena señal. Aún así, bebes primero con moderación, como quien pacta con la naturaleza. El primer sorbo parece despertar cada célula de tu cuerpo. Después de hidratarte un poco, te sientas junto a una roca, no con la intención de descansar, sino de recalcular tus posibilidades. Tener agua significa que puedes resistir más tiempo.
Significa que puedes tomar decisiones sin la presión inmediata de la sed. Significa sobre todo que tienes un hilo de esperanza concreto, no imaginario. Mientras el sol avanza, comienzas a entender un principio fundamental de la sobrevivencia. No se trata de vencer la selva, sino de aprender a moverte con ella. Y hoy, gracias al agua, el bosque ya no parece un enemigo absoluto. Parece por primera vez un maestro severo, pero justo. El agua te dio un respiro, pero no una salida. Descubrir un riachuelo no significa que estás a salvo. Significa apenas que tienes un aliado temporal en un terreno que no siente compasión por nadie. Mientras observas el hilo transparente correr entre las piedras, comes con los ojos el movimiento del mundo, intentando adivinar hacia dónde. Fluye hacia dónde podría llevarte. El vaquero sobreviviente siempre repite que el agua es vida, pero también puede ser un laberinto. Seguir un curso hídrico es lógico, pero no siempre sencillo. A veces se bifurca, a veces se esconde bajo tierra, a veces serpentea en direcciones inesperadas, y en ocasiones te conduce por zonas más densas que el propio bosque. Por eso, antes de tomar la decisión de caminar junto a él, dedicas unos minutos a estudiar su comportamiento como si fuera un animal. Salvaje, impredecible pero lleno de pistas. Te inclinas, pasas la mano sobre la superficie fría, sientes la corriente. No es fuerte, pero es constante. Eso significa que, a unos kilómetros, podría unirse con algo mayor. Un río, un arroyo amplio, un valle habitado o incluso un sendero de pescadores. La lógica dice que seguirla aumenta tus chances de cruzar con señales humanas. La realidad dice que puede te arrastrar hacia terrenos más hostiles, pero la sobrevivencia nunca te da certezas absolutas, te da probabilidades, y esta es una de las mejores que has tenido hasta ahora. Empiezas a seguir el riachuelo, caminando por la margen que te ofrece menos obstáculos. No es fácil. Las raíces a veces forman una red densa bajo tus pies, como si intentaran detener tu avance. En otros trechos, la humedad convierte el suelo en un barro resbaladizo que casi te derriba. A cada 10 pasos haces una pausa breve, no solo para descansar, sino para volver a observar. La observación continua se convirtió en un hábito necesario. Si te relajas demasiado, la mata te cobra. La vegetación muda, juncos más altos comienzan a aparecer. Árboles retorcidos se inclinan hacia el agua buscando luz. El ambiente se vuelve más fresco, pero también más cerrado. El murmullo del agua es ahora tu metrónomo, guiando tu ritmo sin que lo percibas. Y aunque parezca extraño, esa repetición sonora te tranquiliza. Después de una noche en silencio absoluto, cualquier sonido constante parece un recordatorio de que el mundo sigue funcionando. Mientras avanzas, tu mente empiezas a jugar un juego curioso. Recordar. Recuerdas cosas simples, como el olor de tu casa, la textura de tu almohada, el ruido distante de los carros en la ciudad. Cosas que jamás imaginaste que extrañarías. La mata provoca eso. Te hace valorar lo que el cotidiano esconde. Después de un tiempo que no sabes medir, el riachuelo desaparece detrás de un entramado de piedras y raíces. No sabes si se hunde bajo tierra o si apenas se esconde por unos metros. Pero tu instinto dice que avanzar sin confirmarlo sería un error. Ese es otro principio de la sobrevivencia. Nunca asumas nada. Buscas un punto más alto para ver si el agua reaparece más adelante. Te apoyas en una roca, te impulsas y subes con cuidado. Desde arriba el bosque parece respirar en ondas verdes, y entre los claros distingues algo que acelera tu corazón. Una línea más luminosa, serpenteando como una cicatriz húmeda entre los árboles. El agua continúa, solo estaba oculta. La motivación regresa, y aunque tus piernas duelen, desciendes con más seguridad. Pero antes de seguir vuelves a escuchar atentamente. Nada de animales grandes, nada de cantos extraños, nada de riesgo inmediato. La mata por ahora está tranquila. Te pones en marcha. Y mientras avanzas, comienzas a comprender por qué el vaquero sobreviviente insiste tanto en la humildad como herramienta principal. La naturaleza no te recompensa por valentía, ni te castiga por miedo. Solo responde a tus decisiones. Y tú, por primera vez desde que te perdiste, estás tomando decisiones con base en hechos, no en pánico. El bosque se abre un poco más adelante. El terreno desciende suavemente. El sonido del agua se vuelve más amplio. Algo grande se aproxima. Un cruce, un río, una pista o un nuevo obstáculo. Sea lo que sea, estás cada vez más cerca de descubrirlo. Mientras avanzas en dirección a ese murmullo más amplio, notas que el bosque está cambiando nuevamente. Lo que antes era un corredor estrecho de vegetación densa ahora se abre con más frecuencia, dejando entrar luz suficiente para que tu cuerpo recupere parte de la calma perdida.
Pero cada paso trae también una sensación contradictoria, expectativa y desconfianza en partes iguales. La naturaleza jamás entrega nada sin cobrar algo a cambio. A medida que el terreno desciende, el sonido del agua se vuelve más fuerte, más claro. Ya no es un goteo tímido como antes, ahora parece un flujo real. Tus músculos, cansados desde la madrugada, sienten un impulso repentino. No es fuerza, es esperanza. Pero no puedes cometer el error de acelerar. Esa ilusión de victoria es lo que hace muchos caminantes ignorar el peligro justo antes de encontrarlo. El vaquero sobreviviente siempre alerta. Cuando estés a punto de encontrar algo importante, ahí es donde más debes controlar tu impulso. Te obligas a mantener el ritmo, te obligas a observar, te obligas a recordar que la selva no te emprisa, pero tú sí, y eso te hace vulnerable. El descenso termina de forma abrupta. Entre dos grandes rocas cubiertas de musgo aparece la vista que esperabas. Un arroyo de tamaño considerable, lo suficiente para correr con más volumen y generar un sonido fresco, casi musical. El agua se desplaza con claridad, sin espuma, sin sedimentos sospechosos. Es definitivamente una fuente legítima, un lugar donde podrías descansar, beber con más confianza, incluso refrescar el cuerpo. Pero al acercarte, te detienes. Algo no encaja. Las márgenes del arroyo muestran señales de pisoteo. La vegetación está aplastada, algunas ramas rotas, el barro con marcas caóticas. A primera vista podrías pensar que humanos pasaron por ahí, pero no. Las marcas no son rectas ni repetitivas, no son pasos ordenados, son irregulares, profundas y distribuidas en diferentes direcciones. Animal grande, probablemente varios, y no hace mucho tiempo. Tu instinto se enciende como una alarma silenciosa. No te alejas, pero tampoco avanzas. Escuchas, nada. Observas, nada anormal. Pero la ausencia de sonido también es una forma de advertencia. La selva siempre está hablando. Cuando deja de hablar es porque algo la obligó a callar. Te agachas lentamente. Tocando el barro con la punta de los dedos confirmas lo que ya sospechabas. Las impresiones siguen frescas. Quizás de esta madrugada, quizás de hace unas horas. No sabes si se trata de ciervos, de jabalíes o de algún depredador mayor. Pero lo que sí sabes es que no estás tan solo como pensabas. Aún así necesitas agua. La sed no espera por condiciones perfectas. Siguiendo las enseñanzas del vaquero sobreviviente, decides situarte en un punto donde la margen es más alta, desde donde puedes observar alrededor mientras te hidratas con cuidado. No bajas al río por completo, no te expones, solo te aproximas lo suficiente. El primer sorbo, frío y transparente, te devuelve una paz que casi habías olvidado. El segundo te recuerda que aún tienes fuerzas. El tercero te da claridad. Con la mente renovada comienzas a evaluar el terreno. Si animales grandes usan ese arroyo, puede significar dos cosas. Hay abundancia de recursos, hay riesgo de encuentros desagradables. Ambas son verdad ao mesmo tempo. El vaquero sobreviviente siempre enfatiza algo que ahora resuena más fuerte que nunca. El bosque no es tu enemigo, pero tampoco es tu amigo. Es un escenario donde tú decides si actúas con sabiduría o con arrogancia. Mientras te alejas unos metros para registrar la dirección del flujo, descubres algo aún más revelador. El arroyo continúa hacia una zona donde la vegetación cambia por completo. Árboles más delgados, suelo menos denso, señales de que un valle se aproxima. Y donde hay un valle, hay posibilidades, caminos, senderos, incluso civilización. Un soplo de viento trae un olor diferente. No es apenas humedad, es algo más, algo que no pertenece totalmente a la mata, algo humano. Tu corazón late más fuerte. El segundo día trae por fin un indicio real de que estás cada vez más cerca de salir, o de entrar en la parte más peligrosa de tu travesía. La selva aún no ha decidido en cuál lado te dejará, pero tú sigues avanzando. Ese olor distinto, casi imperceptible, permanece en el aire como una pregunta que no sabes responder. No es humo, no es comida, no es perfume humano, pero tampoco pertenece al bosque. Es un rastro leve, quizá plástico húmedo, quizá metal oxidado, quizá restos de algo que estuvo allí hace poco. Para quien está perdido, cualquier señal que no seas natural es una moneda lanzada al aire. Puede significar salvación o puede significar riesgo. El vaquero sobreviviente siempre enseña que cuando lo humano aparece en la naturaleza, nunca debes celebrarlo de inmediato. Primero se interpreta, luego se aproxima. Jamás al revés. Sigues el olor con cautela, manteniéndote cerca del arroyo, usando el sonido del agua como guía mental. El bosque empieza a cambiar otra vez, abriéndose en un patrón más regular.
árboles más espaciados, menos enredo de raíces, luz entrando desde un ángulo diferente. No es un sendero, pero tampoco es la vegetación salvaje de antes. Es una transición, una pista silenciosa de que estás saliendo del núcleo más denso del terreno. A lo lejos escuchas algo. No es agua, no es viento. Es un sonido seco, repetido, casi rítmico. Te congelas. La adrenalina se dispara. Los sentidos se afinan como cuchillas. Podría ser un pájaro. Podría ser un animal grande moviéndose entre ramas. Podría ser un ser humano. Das 10 pasos más y te detienes de nuevo. Un tronco caído bloquea el paso, pero algo en él te llama la atención. La corteza está raspada en un punto, como si algo duro hubiera pasado por encima. Un bastón, un machete, una mochila con hebillas. Sea lo que sea, alguien estuvo aquí. Te arrodillas y examinas más de cerca. Hay fibras sintéticas atrapadas en una astilla. Plástico azul. Algo imposible de confundir. Una pieza de cordón, una tira arrancada de una mochila, quizá parte del equipamiento de otro excursionista. Tu pecho se encoge. Esperanza. Con cautela pero esperanza. El vaquero sobreviviente repite hasta el cansancio. Sigue las señales, pero no te verticalices en ellas. La selva es experta en darte media verdad. Aún así continúas avanzando, y cada metro confirma lo que temías creer. Hay marcas humanas en ramas, tierra removida, piedras movidas con propósito. No es un rastro profesional, es el rastro inquieto de alguien que pasó con prisa, quizá tan perdido como tú, quizá buscando la salida que tú también buscas. El valle se revela por fin entre los árboles, y la luz te golpea con una claridad abrumadora. La vegetación se inclina hacia abajo, empujada por un declive suave que desemboca en una área más abierta. No es un campo amplio, pero sí un respiro visual después de horas cercado por troncos y sombra. Entonces lo ves, un poste de madera, viejo, inclinado, casi devorado por la vegetación, pero inequívocamente humano. Te aproximas despacio como si temieras que desapareciera. El poste forma parte de una estructura rota, tal vez una cerca de antiguas delimitaciones de terreno, quizá restos de una propiedad abandonada. No importa. Lo esencial es una socoisa. Ya no estás en lo profundo de la selva. Sigues adelante y encuentras un camino rudimentario, apenas insinuado, pero suficientemente marcado por pisadas antiguas, por ruedas que alguna vez pasaron por allí, por tierra aplastada de forma distinta al resto. El corazón se acelera, no por miedo, por alivio real. La mata, finalmente, está cediendo. Caminas por ese sendero primitivo durante unos minutos que parecen horas, hasta que el bosque se abre en un claro, y entre la vegetación baja distingues algo que te obliga a detenerte completamente. Un fragmento de cerca metálica, un pedazo de lona desgarrada, y más adelante, una vereda clara, marcada por uso constante. No es grande, no es moderna, pero es un camino humano. Las piernas te tiemblan, no de extenuación, de realización. El vaquero sobreviviente dice que la selva no te permite salir. Apenas deja de empujarte hacia adentro cuando tomas las decisiones correctas. Y tú lo hiciste, con miedo, con cansancio, con incerteza, pero lo hiciste. Cuando das el primer paso firme sobre ese sendero, tu mente finalmente entiende algo que el cuerpo ya sabía desde antes. No sobreviviste por fuerza, ni por suerte. Sobreviviste porque te negaste a entregar tu mente al pánico. Sigues caminando. Y aunque aún queda trecho hasta encontrar gente, casas o una estrada, una cosa es absolutamente cierta, ya no estás perdido. Estás regresando, y la selva silenciosa parece aceptarlo.